Lo que está ocurriendo alrededor del partido entre Egipto e Irán ya no es solamente una historia de fútbol. No hablamos de un penalti, no hablamos de una expulsión, ni siquiera hablamos del VAR. Hablamos de una controversia que ha dividido a aficionados, periodistas y federaciones en pleno Mundial de 2026. Y la gran pregunta es esta: ¿debe el fútbol limitarse únicamente al deporte? ¿O el evento más importante del planeta representa inevitablemente valores, culturas e ideas que van mucho más allá de los 90 minutos? Quédate hasta el final porque entenderás por qué este encuentro ha generado una tormenta internacional y por qué muchos consideran que estamos ante uno de los momentos más delicados del campeonato. Bienvenidos a Pure Goal, la casa de las historias que hacen explotar el planeta fútbol. Y hoy, la historia comienza mucho antes del pitido inicial, porque Egipto e Irán ya eran protagonistas incluso antes de saltar al terreno de juego. Dos selecciones con millones de seguidores, dos países con enormes expectativas, dos aficiones apasionadas y un mundial que prometía ser una fiesta del deporte. Pero entonces apareció una decisión organizativa que lo cambió absolutamente todo. Las conversaciones dejaron de centrarse en alineaciones, tácticas y estadísticas. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes. Los medios internacionales abrieron debates y el partido pasó a representar algo mucho más grande que una simple competición deportiva. La FIFA confirmó que mantendría sus políticas habituales relacionadas con la inclusión y la presencia de determinados símbolos permitidos por el reglamento del torneo. La decisión generó reacciones inmediatas. Algunos la defendieron como una muestra de coherencia con los principios internacionales del organismo. Otros consideraron que introducir este tipo de cuestiones alrededor del encuentro podía aumentar innecesariamente la tensión. Y ahí comenzó la polémica, porque el fútbol moderno vive constantemente entre dos fuerzas. La primera defiende que el deporte debe ser un espacio abierto y universal. La segunda sostiene que los estadios deben permanecer completamente al margen de cualquier debate social o cultural. Dos visiones diferentes, dos maneras de entender el papel del fútbol en el siglo XXI. Y millones de personas posicionándose en uno u otro lado. Pero espera, porque lo más interesante llegó después. Internet explotó. Miles de publicaciones comenzaron a circular en cuestión de minutos. Los hashtags relacionados con Egipto, Irán y la FIFA escalaron posiciones hasta convertirse en tendencia. Los programas deportivos abandonaron momentáneamente el análisis táctico para hablar exclusivamente de la controversia. Y una pregunta empezó a repetirse una y otra vez. ¿Estamos viendo un choque de visiones sobre el deporte moderno? ¿O simplemente una polémica amplificada por la velocidad de las redes sociales? Lo cierto es que la reacción mundial fue inmediata. Algunos aficionados defendieron la postura de la FIFA. Argumentaban que el mundial pertenece a todos los seguidores del planeta y que debe mantener principios universales independientemente del país participante. Otros, sin embargo, sostenían que la competición debía centrarse exclusivamente en el balón y evitar cualquier elemento susceptible de generar divisiones adicionales. El debate estaba servido. Y cuando el debate llega al fútbol, la pasión multiplica absolutamente todo. Porque pocas cosas movilizan tantas emociones como una Copa del Mundo. Millones de personas observan cada detalle, cada gesto, cada declaración, cada decisión, y cualquier elemento puede convertirse en una conversación global. Mientras tanto, los jugadores intentaban concentrarse en lo verdaderamente importante: el partido. Los entrenamientos continuaban. Las ruedas de prensa seguían desarrollándose. Los cuerpos técnicos repetían el mismo mensaje. La prioridad era el fútbol, nada más. Pero el ruido exterior crecía y resultaba imposible ignorarlo. Las cámaras buscaban reacciones. Los periodistas formulaban preguntas incómodas.
Los comentaristas analizaban posibles consecuencias. Todo el planeta miraba hacia Egipto e Irán, y lo que debía ser un encuentro deportivo se transformaba en uno de los temas más comentados del Mundial. Aquí aparece una cuestión fundamental. ¿Puede el deporte aislarse completamente de la sociedad que lo rodea? La historia demuestra que no es tan sencillo. Los Juegos Olímpicos, los mundiales, las grandes competiciones internacionales, todas ellas han convivido históricamente con debates que trascienden el terreno de juego. Porque el fútbol es cultura, es identidad, es emoción colectiva. Y precisamente por eso, cualquier decisión adquiere dimensiones gigantescas. Los defensores de la neutralidad absoluta sostienen que el estadio debe ser un refugio, un espacio donde desaparezcan temporalmente las diferencias políticas, religiosas y culturales. Según esta visión, el balón debe ser el único protagonista. Nada más, nada menos. Pero existe otra perspectiva, una que considera que el deporte global representa inevitablemente valores compartidos, que millones de aficionados procedentes de culturas diferentes pueden convivir bajo principios comunes, y que los grandes eventos internacionales no pueden separarse completamente del contexto social en el que se celebran. Ninguna de las dos posiciones es nueva. Llevan décadas enfrentándose, y probablemente seguirán haciéndolo durante mucho tiempo. Lo que hace especial este episodio es el escenario. Un mundial, el acontecimiento deportivo más seguido del planeta. La presión mediática multiplica cualquier controversia. Cada palabra cuenta, cada gesto es analizado, cada decisión genera titulares. Y la FIFA se encuentra constantemente en el centro de ese equilibrio imposible. Mantener principios globales, respetar sensibilidades nacionales, garantizar la convivencia y, al mismo tiempo, evitar que la competición pierda su esencia deportiva. Una tarea extraordinariamente compleja. Mientras los aficionados debatían en Internet, las selecciones continuaban preparándose para uno de los partidos más esperados de la fase de grupos. Egipto soñaba con avanzar. Irán buscaba demostrar su fortaleza competitiva. Los jugadores querían hablar únicamente de fútbol, pero la realidad mediática seguía imponiéndose. Los programas de televisión analizaban cada detalle. Los periódicos internacionales dedicaban páginas completas al asunto, y la conversación parecía no tener fin. Lo más sorprendente es que muchas personas que normalmente no siguen el Mundial comenzaron a interesarse por este encuentro. La polémica había trascendido el deporte. Y cuando eso ocurre, la atención mundial se dispara. Algunos expertos consideran que precisamente ahí reside la grandeza del fútbol, su capacidad para convertirse en un lenguaje universal. Otros creen que ese fenómeno representa uno de sus mayores peligros, porque puede desviar completamente el foco de la competición. Dos lecturas, dos interpretaciones, la misma realidad y millones de opiniones diferentes. Ahora bien, más allá de las posiciones personales, existe algo indiscutible. El partido entre Egipto e Irán ya forma parte de las grandes historias de este mundial. No por el resultado, no por una goleada histórica, no por una actuación arbitral escandalosa, sino por la conversación que ha generado alrededor del planeta. Y eso demuestra una vez más el enorme poder cultural del deporte. Porque 11 jugadores sobre un césped pueden movilizar emociones imposibles de medir. Pueden unir comunidades enteras. Pueden abrir debates complejos. Y pueden convertir un simple encuentro en un acontecimiento mundial. La FIFA, por su parte, continúa enfrentándose a preguntas cada vez más difíciles. ¿Cómo equilibrar valores globales y realidades locales? ¿Cómo garantizar que todos los aficionados se sientan representados? ¿Cómo evitar que cualquier decisión sea interpretada como una provocación por uno u otro sector? No existen respuestas sencillas, y quizá nunca las habrá, porque el fútbol refleja exactamente lo que ocurre en la sociedad. Diversidad de opiniones, diferencias culturales, pasión, identidad
y emociones llevadas al límite. Mientras el reloj avanza hacia el inicio del encuentro, millones de personas siguen esperando una cosa: fútbol. Simplemente fútbol. 90 minutos capaces de recordar al mundo por qué este deporte despierta una pasión incomparable. Porque, al final, cuando el árbitro señala el comienzo del partido, las discusiones desaparecen temporalmente. El balón empieza a rodar. Los jugadores toman el protagonismo. Y la magia del mundial vuelve a ocupar el centro del escenario. Pero la conversación permanecerá. Las preguntas seguirán abiertas. Los debates continuarán después del pitido final. Y quizá esa sea precisamente la esencia del fútbol moderno. Un deporte capaz de generar alegría, tensión, orgullo, discusión y emoción al mismo tiempo. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Debe el fútbol mantenerse completamente al margen de cualquier cuestión social o cultural? ¿O los grandes eventos internacionales representan inevitablemente valores que trascienden el terreno de juego? Escríbelo en los comentarios, porque una sola respuesta puede abrir un nuevo debate. Y en Pure Goal, las historias nunca terminan cuando acaba el partido. Terminan cuando el planeta deja de hablar de ellas. Y por ahora, todo el mundo sigue hablando de Egipto, Irán y la polémica que ha hecho explotar el Mundial de 2026.